Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y estamos en una nueva edición de su programa Trabajemos con Amor. Y hoy día, hermanos, vamos a hablar acerca del juicio con el calor del sol. Pero antes de entrar de lleno a la causa, ¿por qué Dios va a dar este juicio a través del calor a la humanidad? Tenemos que entender primeramente a través de las Sagradas Escrituras, primeramente, cómo es la creación de Dios. Tenemos que tener claro por qué Dios crea los astros, las lumbreras, para qué, cómo es que crea la tierra, con qué finalidad lo hace esférica. Porque hoy en día creen algunos grupos terraplanistas de que la Tierra dice que es plana, lo cual es falso. La Biblia no habla de ello, habla de una esfera, de un globo. Pero bueno, vamos primeramente, hermanos, a ver el principio de la creación, cuando Dios crea los cielos y la tierra, y a través de ella pone o crea, hermanos, las lumbreras, y de la cual vamos a tomar más énfasis en la lumbrera mayor, la cual es el sol, con la cual nosotros podemos observar todas las maravillas que Dios ha hecho, toda la creación, toda la mano que Dios puso para crear todo lo que hay y todo lo que vemos hoy en día aquí en la tierra. Tenemos que tener en claro también que el sol es puesto, hermanos, para señalar los tiempos, las estaciones, el día y la noche. A través del sol, Dios va a apartar las tinieblas de la luz. Y eso también vamos a hablar, ya que, como sabemos que las Sagradas Escrituras son, hermanos, textos proféticos, que tras cada verso que usted pueda leer, siempre va a encontrar una profecía. Pero vamos a ir primeramente al libro de Génesis, y quisiera que ustedes allá en vuestros hogares o vuestras iglesias vayan al libro de Génesis capítulo 1 al verso 14 y 15, que dice: Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dios creó, hermanos, creó estas lumbreras, el sol para el día, la luna para la noche, pero para un control. Y desde luego también tiene otras finalidades. Sabemos que el sol, en las estaciones, por ejemplo, estamos pasando un invierno, de ahí llega la primavera, ya necesitamos algo de calorcito, entonces necesitamos el sol. El sol nos da ese calor. Si no, imagínense, la tierra se congelaría, no hubiera vida. Entonces, hermanos, estamos viendo a través del libro de Génesis que este sol es para esas finalidades, para señalar los tiempos y las estaciones, los días, los años, porque a través del sol también, hermanos, podemos ver todas estas cosas, controlar los meses, cada año, ¿no? Bien, hermanos, entonces, si sabemos que el sol tiene esa finalidad, pero ¿cómo va a hacer su función? Tenemos que tener en claro que cada astro, cada lumbrera, así como el hombre tiene los mandamientos que Dios nos da para vivir en orden, en disciplina espiritual y en santidad, los astros también tienen leyes que justo más ellos todavía, ellos lo cumplen perfectamente. Por eso, el sol es una lumbrera
en la cual la tierra gira alrededor del sol. Pero eso vamos a ver a través del libro, cómo es que la tierra está suspendida en el espacio. Cómo es que la tierra no es plana, es esférica. Pero vamos a ir al libro de Job, capítulo 26. Vamos al libro de Job, ahí en sus casitas, en sus templos también. Capítulo 26 de Job, versículo 7 dice: extiende el aquilón sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, en el aire, en el espacio, no cae. Pero ¿se mantendrá ahí? No, hermanos, también la tierra tiene su ley de rotación y de traslación. Eso ya hemos estudiado hasta desde el colegio. Entonces, hermanos, ¿qué más nos dice? Ahora vamos al libro de Isaías 40:22. Escuchen, dice: Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. ¿Recuerdan cuando el maestro decía, cuando Dios miraba a través de las nubes, lo corría como una cortina, y miraba a la tierra a ver si alguno tenía interés en las cosas de Dios? Pero nadie, no había ni uno. Entonces, así lo mismo, acá nos describe, dice, Él extiende los cielos como una cortina. Pero acá vamos a la parte importante. Él está asentado sobre el globo de la tierra. La tierra es un globo. Está en medio de la nada, como dice en Job. En medio de la nada está. Ahora vamos al libro de Salmos. Tenemos que seguir leyendo, hermanos, para poder seguir instruyéndonos en cuanto a lo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras. Escrituras escritas por hombres inspirados bajo el Espíritu Santo. Dice, Salmos 19:6. Vamos a leer este texto porque es un texto, se le puede decir clave, ¿para qué es el sol? Escuchen, dice, Salmos 19:6. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos. Y no hay quien se esconda de su calor. No hay quien se esconda. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra. No se pueden esconder del calor. ¿De quién? Estamos hablando, hermanos, del sol. Recuerden. Entonces, hermanos, esta es la finalidad que estamos viendo ahorita. ¿Por qué Dios crea los cielos? ¿Por qué Dios crea las lumbreras? Estamos viendo el sol, precisamente el sol, porque a través del calor del sol, Dios va a poner en juicio a los moradores de la tierra. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Será porque acaso los moradores de la tierra están comportándose bien? ¿Será acaso que los moradores de la tierra están cumpliendo fielmente los mandamientos de Dios? ¿Será acaso que los moradores de la tierra están guardando el santo sábado como debería de ser? ¿Será por eso que Dios le va a poner en juicio? No. Es lo contrario. Es porque no están obedeciendo la ley de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, vamos a un texto más. ¿Qué dice en Eclesiastés? Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 1, justamente al 1, al versículo 5, dice, escuchen, y sale el sol y pónese el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. Tiene una ruta. Esa es su ley, la ley del sol. Ahora, si ustedes comienzan a investigar aún más, a través de los libros apócrifos, vamos a encontrar, hermanos, en el libro de Enoc, cómo es
la rotación del sol durante el año. Cómo es que a través de 6 puertas en el oriente y se oculta a 6 puertas en el occidente, cómo va a ver ustedes que cada mes el sol va moviéndose de norte a sur y de sur a norte, siempre saliendo del oriente y ocultándose en el occidente, siempre, pero va a girar. Vean ustedes, son leyes que Dios pone al sol, y el sol obedece, hermanos. El sol obedece lo que Dios le estipula. ¿Y por qué el hombre no puede obedecer? Justamente ese es el problema que tiene el hombre, que es rebelde. Somos rebeldes, somos carne, pero eso tenemos que cambiar. Bien, hermanos, entonces sabemos que el sol que alumbra la tierra, este sol aparta la oscuridad de nuestros ojos para poder ver la maravilla de la creación. Claro, de esta creación que Dios hizo. Dios Padre Jehová de los ejércitos, no se confundan. Dios en el cielo. Él dio leyes a estas lumbreras para que su luz nos alumbre. Y a través de esa luz y ese calor, haga florecer, hermanos, haga florecer en todo tiempo la naturaleza. Haga florecer para que pueda haber alimento de la tierra cada año. Pero también, hermanos, detrás de todo eso, también para acobijarnos, como le vuelvo a repetir, cuando llegue el frío, siempre el sol va a ser bueno para calentarnos. Siempre vamos a buscar la primavera o el verano. Entonces, hermanos, tenemos que tener en claro que todo lo que hace Dios es para una finalidad buena para nosotros, y también a través de nuestra rebeldía creo que va a ser mala cuando llegue el juicio a través del calor del sol. Pero este calor del sol, hermanos, no vayan a pensar de que se va a dar de la noche a la mañana, de que ahorita estamos frescos y mañana ya estamos ardiendo. No, se va a dar poco a poco, poco a poco. Entonces, como le vuelvo a repetir, las Sagradas Escrituras esconden un concepto profético de todas estas cosas. Por eso, así como esa luz que emana calor para cobijarnos, también sería en los últimos tiempos esta luz, este calor, un castigo para el mundo. Para este mundo que alejó su corazón de la ley de Dios, para este mundo que se inclinó más a las tinieblas, es decir, al pecado, a este mundo que prefiere más los deseos de la carne que los deseos del espíritu. Por ello, hermano, nuestro maestro nos va a explicar en el siguiente audio de que justamente las tinieblas significan a los pecadores. Vamos a escuchar este primer audio en este hermoso tema. Entonces la luz, aparte de las tinieblas, no puede estar ya entreverada con los pecadores son tinieblas. Entonces aparte, ya no puede contaminarse. No, por eso la Escritura habla que fulano de tal, ya no tocara inmundo, nada. Bien, hermanos, hemos escuchado este extracto de audio que nos dice nuestro maestro de la siguiente manera. Dice: entonces la luz apartó de las tinieblas, no puede estar ya entreverado con los pecadores. Los pecadores son tinieblas y la luz ya es aparte. Ya no puede contaminarse, no. Por eso la Escritura habla que fulano de tal ya no tocará inmundo, nada dice. Hermanos, a través de este audio quiero
dirigirme a aquellos hermanos que hay veces, hablando de mi persona o de la persona de mis hermanos aquí en este hermoso grupo, nos tildan a nosotros de que nosotros somos santos, que no podemos mancharnos con nada. Pero eso no es una orden nuestra. No es porque nosotros queramos hacerlo así. No es porque nosotros nos creamos lo último. Sino que nuestro mismo Dios a través de la Escritura dice, apártese. Si nosotros nos allegamos al pueblo de Dios y cumplimos los mandamientos, nosotros tenemos que apartarnos de las costumbres del mundo. Apártese, dice. Por eso dice el maestro acá. Por eso dice la Escritura, habla, que fulano de tal ya no tocará inmundo. Quiere decir que nosotros no podemos estar ya entreverados, como dice el maestro, con la gente del mundo. Y eso incluye a hermanos que aún están en las costumbres del mundo. Ahora ustedes me dirán, pero ¿quién hermano está en las costumbres? Si todos los hermanos reposan sábado, todos los hermanos van al reposo. Pero mis hermanos, nuestro maestro, por ejemplo, nos enseñó el saludo sin tocar, porque en las palmas de la mano está Él. No podemos tocar porque caemos en tentación. Sin embargo, tocan la mano, abrazan al hermano o a la hermana, te dan besitos en la mejilla. Son costumbres, saludos mundanos que hermanos y hermanas de la congregación están practicando. Por ejemplo, otra costumbre, el fútbol. Otros que les gusta el fútbol, otros que les gusta alentar. Son costumbres del mundo. No podemos estar ya entreverados con esos hermanos. Porque la Escritura lo dice así. No lo dice el hermano José, no lo dice el hermano Amadeo, no lo dice el hermano Selim ni otro hermano. Lo dice Dios. Apártese. Por eso, hermanos. Entonces, las tinieblas dicen que son los pecadores. Y nuestro maestro nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que apartarnos ya. No puede estar junto con la oscuridad, con las tinieblas. Así como Dios creó la luz para apartar las tinieblas, hermanos, el corazón del hombre deberá apartarse de la maldad que convierte al hombre en pecador. Y por ello nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar a través de las Sagradas Escrituras acerca de las tinieblas. Vamos al libro de Mateo nuevamente, vamos a las Sagradas Escrituras, hermanos. Ahí están en casita, en los templos, en donde estén, hermanos, cojan sus Sagradas Escrituras y a leer, porque en la lectura, hermanos, ahí está la comprensión aún más clara. Capítulo 6, versículo 23 de Mateo dice: mas si tu ojo fuera malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? Dice. Que escuchen, hermanos, está hablando del cuerpo. Si tu ojo, dice, mas si tu ojo fuera malo, nosotros con la mirada, con los ojos, codiciamos, cometemos adulterio, hermanos, en el corazón. Esto, hermanos, es una lección de nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos que apartarnos de esas cosas. No podemos dar lugar a las costumbres, no podemos dar lugar a las tinieblas, a todas estas intenciones carnales. Y Dios dice, apártese. Tenemos que apartarnos de todas estas tinieblas que es pecado. Entonces, hermanos, sigamos con la luz del sol. La creación de la luz, de esta luz del sol, cuya finalidad es alumbrar y apartar las tinieblas y calentarnos en algunas estaciones del año cuando la requerimos. Y otra cosa, hermanos, a través del sol, también de la luz del sol, recibimos la vitamina D, ¿recuerdan? Tantas cosas maravillosas que Dios nos da a través de su creación bendita. Pero también, hermanos, simboliza una cosa. Simboliza, hermanos, en este caso, que los pecadores son tinieblas y que no entienden la luz.
Y como no entienden a la luz, van a ser apartados. Pero ¿cómo van a ser apartados? ¿Cómo? Bueno, esto nos va a explicar nuestro maestro en este segundo audio. Vamos a escuchar al maestro. Y ahora la luz, esa luz, según San Juan, capítulo 1, 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hasta hoy comprende. Entonces, como no comprende, ahora esa es la peor desgracia. En el mismo San Juan le vamos a decirle, de acuerdo a ese texto, por ejemplo dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendió. Entonces 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no se han redarguido. Así dice el maestro. ¿Y esa luz? Pregunta. San Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Hasta hoy comprenden, dice el maestro. Es decir, en la época de nuestro Señor Jesucristo no le entendían a nuestro Señor Jesucristo, no le comprendían. Lo que nuestro Señor Jesucristo exhortaba, enseñaba y exhortaba, pero principalmente, no le entendían, no le comprendían. Inclusive al joven rico le dijo, vende todas tus cosas y dáselo a los pobres. No quiso el joven rico. Que es que nadie va a soltar así las cosas materiales, hermanos. Igual también dice, hasta hoy comprenden, dice el maestro, hasta hoy. Es decir, el Espíritu Santo nuevamente en la tierra, en el corazón del maestro, dice, hasta hoy le comprenden al Espíritu Santo. Si en la época de nuestro Señor Jesucristo no comprendían, hasta ahora comprenden, pues no. ¿Qué dice el maestro? Dice, entonces como no comprenden, habla en plural, habla a todo el pueblo, como no le comprendieron al maestro, ahora eso es la peor desgracia. Escuchen, hermanos, lo habla el maestro, dice. En el mismo San Juan les vamos a decir, de acuerdo a ese texto, por ejemplo, dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. San Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es interesante, ¿eh? Hasta hoy comprenden. Hasta hoy comprenden. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué aborrecen la luz? ¿Por qué? Porque no quieren ser reprendidos, hermanos. Nos explica bien claro, la luz tiene la finalidad de reprender lo malo. La luz, el sol, con el sol va a reprender Dios a todos los malos. Y en este caso, en estos días, va a castigar con el calor a todos estos pecadores. A toda esta gente que no quiere acogerse a la ley de Dios. A los que no obedecen la ley de Dios, a los que dicen, el sábado ya no, ahora es el domingo, y el sábado me puedo ir a una fiesta o a hacer cualquier cosas pecaminosas. Ellos están en contra de la ley de Dios, ellos son prevaricadores. Contra ellos va a ir Dios. Por eso es este programa, para aconsejarlos, para que no caigan en esto. Entonces, hermanos, nos va a decir nuestro maestro en este siguiente audio. Desde luego, hermanos, que toda la creación está sujeta siempre a leyes, tanto en el universo y por ende también en la tierra. Por eso que las leyes, hermanos, las leyes hay que cumplirlas. Ahora, uno no cumple la ley, transgrede la ley, ¿qué se origina? Se origina una sanción. Y eso lo vemos en el mundo. En el mundo lo vemos, hermanos.
con las leyes del hombre. Si nosotros transgredimos una ley, prácticamente somos denunciados, presos. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir cumpliendo la ley. Si no, vamos a estar en la oscuridad, con un corazón lleno de tinieblas. Por eso, hermanos, vamos a escuchar a nuestro maestro, que el derecho, dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Vamos a escuchar la voz de nuestro maestro en este audio número 232. Eso es lo que hay que entender. Entonces, precisamente ahora, hasta el momento no hay cumplimiento de sus derechos, sus estatutos y derechos. Eso ahora les voy a hacer conocer cuáles son los derechos. Hasta acá se dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Ahora está puesto lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza. La verdad no puede venir en la presencia. Ahora la plaza, por ejemplo, la plaza puede compuesta razón, puede sufrir, puede cumplirse en ellos, se va a cumplir precisamente. Pero nosotros no debemos caer a la situación de ellos. Pero nosotros estamos cayendo a la situación de ellos. Esto realmente es contra, digamos, otros religiosos que no guardan el mandamiento religioso. Ellos son prevaricadores como religiosos romanos y como los religiosos dominicanos, todos son prevaricadores. Y esto es contra Dios. Y ahora ellos van a recibir con castigo, pero formidable. El juicio de Dios va a entre ellos. Habla nuestro maestro acerca del derecho que se retiró por causa de estas personas que no quieren obedecer la ley de Dios y que transgreden. Por eso que Dios puso de lejos la justicia y el derecho, para poder aplicar, hermanos, juicio a la humanidad a través del calor del sol. Dice, escuchemos, el maestro dice, eso es lo que hay que entender. Entonces, precisamente ahora, hasta el momento no hay cumplimiento de la ley de estatutos y derechos. Eso habla ahora, le voy a hacer conocer. ¿Cuáles los derechos del pueblo? Dice. Desde esa época, mis hermanos, ya el pueblo no quería cumplir con el estatuto. Se ponían en contra de lo que el maestro había elaborado, ¿no?, a través de Dios, porque Dios es el que aprueba lo que el maestro pone para el pueblo. En este caso, los estatutos y derechos. ¿Pero qué dice? Dice, ¿cuáles los derechos del pueblo? Isaías 59, 14 dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. El derecho se retiró, dice el maestro, y la justicia se puso lejos. Ahora está puesto lejos. ¿Por qué? Por estas mismas personas que no querían cumplir. Por eso es que ya puso lejos el derecho. Por eso es que a partir del año 2000, estos estatutos, quizás por una verdad o una mentira, desaparecieron o fueron extraviados y fueron cambiados, hermanos. Por eso que dice también que se puso lejos. ¿Por qué? Porque no estaban en contra de lo que el maestro decía, de lo que el maestro ordenaba. Pero ojo, el maestro no ordenaba por él mismo, sino porque Dios lo había ordenado. Pero sin embargo el pueblo no quería. Los allegados del maestro no querían. Estaban en contra del maestro. Y discúlpeme que sea un disco rayado. El maestro siempre decía,
Sus estudios no quieren enseñar, los esconden. Ahí nomás vemos un ejemplo, un claro ejemplo de que no rechazaban, no querían lo que el maestro les daba. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué más dice? Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Ahora está puesto lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, tengan presente. Y ahora esa plaza puede ser con justa razón. Para hacer cumplir en ellos se va a cumplir precisamente. Y de nosotros no debemos caer a la situación. Pero nosotros estamos cayendo a la situación de ellos. Eso casualmente contra, digamos, otros religiosos que no guardan el mandamiento de Dios. Está diciendo el maestro que ya nos estamos asemejando a otras congregaciones porque no guardan el mandamiento de Dios. El derecho se apartó. No querían cumplir los estatutos. Cambiaron el estatuto. Y ahora nos estamos asemejando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos obedecen leyes de hombre. El hombre que dijo, no se cancela el día de reposo sábado y se pone domingo. ¿Qué pasa ahora hoy en día en la congregación de israelita? Lo que Dios estipuló a través del Hijo del Hombre con estatutos y derechos, todo fue desechado. Pusieron, ¿cómo se dice? Estatutos y derechos ¿de quién? De hombre. Nos estamos asemejando. El maestro ya lo estaba profetizando. Dice, no guardan los mandamientos de Dios. Esos hombres prevaricadores, dice, como religiosos romanos, como los religiosos dominicales, todos son prevaricadores. Y escuchen, vamos a leer la línea anterior, dice, pero nosotros estamos cayendo a la situación de ellos. Eso casualmente contra, digamos, de otros religiosos que no guardan el mandamiento de Dios. Estamos cayendo en lo mismo. Y vamos a continuar, dice, eso es contra Dios. Y ahora ellos van a tener su castigo, pero formidable el juicio de Dios. Van a arderse entre ellos, dice. Habla de arder. Estamos hablando de calor. Pero ¿cómo va a tener el castigo por prevaricar a la humanidad contra las leyes de Dios? Es a través del sol, ¿sí o no? Es el sol. El juicio dice, va a arder entre ellos. Pero ¿cómo va a arder en el castigo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Nosotros debemos darnos cuenta nomás, hermanos, que a través del tiempo, y esto ya nuestro maestro ya lo tenía profetizando desde la década de los 80, 90, acerca del calor del sol, que se iba a dar paulatinamente, iba a subir grado tras grado. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero ¿no se han dado cuenta que el verano de los años 70, años 80, se están yendo cada vez con más calor? El año 90, más calor. En el 2000, más calor. Toda la década de 2010, más calor. Estamos llegando a un punto en que diferentes puntos del mundo que tenían normalmente un calor extremo de 42 grados y están llegando a 45. ¿Eso es normal? ¿O es porque algo está pasando?